El capítulo 8 de Proverbios es uno de los capítulos más preciosos y profundos que tiene la Biblia. Varios comentaristas opinan así, y en lo que vamos a ver hoy vamos a explicar las razones, ¿cierto? Hola, un saludo a todos, que Dios pueda bendecir sus vidas. Le damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más compartiendo este libro de Proverbios, y en esta ocasión, como decías tú, el capítulo 8. Y le damos gracias al Señor. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Amén. Para que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que esta palabra impacte en nuestra vida? Amén. Mi amado Señor, en esta hora gracias te doy, Jesús. Nos unimos, Señor. Gracias porque podemos en esta tarde, Señor, hablar de tu palabra. Así Queremos es. estudiar un poco más, Señor, Sí, Señor. y encontrarte a ti en ella, Señor. Es saber el porqué de esos comentaristas que hablan que este es un capítulo maravilloso. Señor, el conocerte siempre nos maravilla. Sí, Señor, el conocerte, amado Dios, nos haga adorarte, nos haga ser siempre más buscadores de ti, Señor. Amén, que tú llenes Señor. cada área, cada rincón Así de es, nuestro Señor, corazón. Por eso rogamos que tú abras nuestro entendimiento, Sí, nuestros Señor. ojos espirituales, Amén, Señor. Señor amado, nuestros oídos espirituales. Gracias, Espíritu amado. Creemos que tú, Señor, estás con nosotros reunidos, Señor, para enseñarnos, para revelarnos, para darnos de tu luz. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, a todos los discípulos que nos escuchan, la razón de estar leyendo este capítulo, ¿cierto? Leyendo estos libros es porque queremos y hemos entendido que Cristo es la sabiduría de Dios. Y también a través de este libro vamos descubriendo el pensamiento de Cristo, de Jesús nuestro Señor. Así que vamos a seguir aprendiendo lo que nos habla este capítulo. Dice: ¿no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? Y da su voz la inteligencia en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo. Y aquí comienza como que la sabiduría se transforma en una persona, y dice: oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. En este primer párrafo de estos 4 versículos, uno se hace la siguiente pregunta: ¿por qué clama la sabiduría? ¿Qué quiere decir? Y aquí tenemos que ir al contexto cultural. En las ciudades, siempre en las entradas de las ciudades, donde están las noticias, dice que allí, en ese ambiente donde hay gente preguntando direcciones, cómo se ha comportado el rey, qué situaciones sociales hay, ahí también se conversa la sabiduría, en la entrada de las ciudades. En las encrucijadas, donde se cruzan caminos, también allí hay lugares como en la puerta de la ciudad, donde está el comercio, donde está la noticia, y ahí también está la sabiduría en esos lugares. Otro lugar que habla aquí también dice: en la entrada, en las puertas de la ciudad, en los caminos, en las encrucijadas, y dice también en el verso 2: en las alturas, junto al camino. Hablábamos que también en las alturas, donde podemos pensar o interpretar esto como la oración, donde siempre en los lugares altos fue revelada la palabra. Jesús subía a compartir su mensaje maravilloso ahí también oraba en los lugares altos. En los lugares altos Él se transfiguró, como dice, o fue transformado, y apareció Elías y Moisés, siempre en los lugares altos. Entonces, ¿qué quiere decir esta primera parte? Es cuando ocupa las 2 veces la palabra clamo, y es como las noticias. ¡Atención! Antiguamente se andaba por las calles gritando las noticias, o diario, averiguar qué es lo que está pasando. La sabiduría también es una noticia que clama, que grita, que quiere exponerse, que quiere publicarse. ¿Y dónde se encuentra? Justamente en estas partes que comienza el libro hablando. Y eso es interesante porque es la sabiduría buscando, es la sabiduría clamando, es la sabiduría queriendo ser escuchada. Por eso alza su voz, dice. Y clama, la palabra clamar. Entonces, el siguiente párrafo dice: entended, oh simples, discreción.
Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. Ahí, en esta coma que aparece en la versión Reina Valera, dice discreción, cordura, palabras excelentes. Los labios se abrirán para hablar cosas rectas, también para hablar verdad. Y son cosas que van caracterizando y mostrándose cómo es esta persona llamada sabiduría. Dice, y la impiedad abomina mis labios. Todo lo que no es conforme a la voluntad del Señor, todo lo que es, digamos, falta de entendimiento, falta de acciones que sean piadosas, todo eso, dice, abominan los labios. O sea, ella no va a hablar de esas cosas, no va a actuar para planificar, para hacer el mal. No, ella no va a hablar así. Dice, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Y sigue hablando de la boca, es cómo habla, cómo se pronuncia, cómo clama la sabiduría. Todas ellas son rectas, vuelve a repetir la palabra recta, al que entiende. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Cordura tiene que ver con la prudencia, con el equilibrio, tiene que ver con ese tipo de santidad. Hoy en día la gente es más emocionalista para actuar. Lo otro interesante también que aquí dice que deseemos la sabiduría más que la plata, más que las cosas preciosas que alumbran y que nosotros nos encantan como humanos que somos, que más que esas cosas, más que esos tesoros, deseemos la sabiduría. Es una constante, desear la sabiduría, desear escuchar, desear anhelar esto. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Queremos ser cuerdos, queremos tener sentido común. Muchos dicen que esto es relativo, pero cuando hablamos de la sabiduría bíblica, no es relativo, es un absoluto. Dice, y hallo la ciencia de los consejos. Ya hemos escuchado en estos versículos, en este párrafo, varios, digamos, cómo es la sabiduría. El Señor dice que que el que quiere sabiduría, que la pida, que Dios la va a dar con abundancia en el libro de Santiago. Y que la sabiduría de lo alto es tan diferente a la sabiduría de la tierra. Una se inmiscuye en pleitos, es agresiva, es violenta. La otra es pacífica. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Es llena de buenas obras, de buenos frutos. Entonces, ¿qué sabiduría debemos pedir? ¿Qué sabiduría debemos buscar? Esta. ¿Sabes qué? Quería hacerte un alcance porque hemos hablado acerca, ya capítulo 8 de la sabiduría. Es muy relevante. En algunas ocasiones tú dijiste, ¿para qué es lo que significa la sabiduría? Sí. ¿Qué significa la sabiduría? Según lo que hemos descubierto en algunos diccionarios, y esta es la frase que se construye. Sabiduría es el discernimiento para juzgar con justicia. O sea, siempre nosotros estamos haciendo juicio, tomando decisiones, voy o no voy, hago o no hago, digo o no digo. Ese discernir es el trabajo de la sabiduría, para que cuando yo haga ese juicio, lo haga con justicia. Sí, es correcto hacerlo, lo voy a hacer. Sí, es correcto ir, voy a ir. ¿Entiendes? Entonces, hay un concepto que, bueno, encima yo tengo un diccionario bíblico que me gusta lo que habla aquí. Dice que consiste básicamente... La sabiduría exactamente, en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace. La aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace. Entonces es algo que, bueno, también la sabiduría es amplia. Es amplia, ¿verdad? No va solo a cosas espirituales. No, totalmente. Es muy práctica. Exactamente. Muy práctica. Entonces, en eso debemos tener claro, porque es tan necesario para nosotros, para nuestro diario vivir.
Aquí en este diccionario habla algunas cosas que es una destreza técnica. Podemos ver ahí en el libro de Éxodo cuando el Espíritu Santo dotó de sabiduría a esos artesanos para que elaboraran las cosas que Dios tenía en su corazón. El tabernáculo. Exactamente, el desierto, y todos sus utensilios, todas las músicos, cosas. Entonces, también tiene que ver con la aptitud en las artes, sagacidad en los negocios, habilidad en asuntos seculares, discernimientos para aconsejar, prudencia para gobernar, cordura en la vida diaria y decisiones éticas. Qué importante entonces tener la sabiduría. Sí. Bueno, leíamos en el capítulo anterior que debemos llamarla como una pariente, una hermana. Una hermana, un familiar. Exactamente, entonces, qué importante entonces es saber, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué debo pedirla? ¿Por qué? La razón. Claro. Estamos viendo las cualidades. Si aquí se está personificando la sabiduría, como yo doy gracias, Señor, como una mujer, como una mujer, la sabiduría. Y todas las cosas, todas las cualidades que se ha dicho son verdad, rectitud, no hace nada indebido. Nada indebido. Y después, bueno, más adelante en el capítulo lo vamos a ver el por qué. Pero es importante. Importante por la razón de por qué estamos leyendo. Porque el discípulo debe tener una sabiduría aplicada. Sí. De hecho, si tuviéramos que decir, el curso que estamos haciendo, el ramo, la asignatura, este seminario de Proverbios, el título es La sabiduría aplicada de un discípulo. Leer el libro de Santiago, cada párrafo de pensamiento, el libro de Eclesiastés, y ahora estamos en el libro de Proverbios. Y si hoy en día es una necesidad frente a la sabiduría que mueve este mundo y la sabiduría que debería mover a los hijos de Dios. Exactamente. Interesante, por eso estamos en esto. Vemos que son dos caminos totalmente opuestos. Sí. ¿Verdad? Son divergentes. Incluso. Exactamente, cómo son gobernadas las cosas de este mundo, la dirección que toman en comparación a lo que la palabra nos enseña. ¿Y por qué es tan importante en el ahora que entendamos esto? Porque mucha sabiduría del mundo ha entrado a la familia, ha entrado a la iglesia. Sabiduría del mundo que parece correcta, pero no es correcta, porque se aleja de lo que aquí estamos leyendo, se aleja. Amén. Así que entonces dice ahí, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El deseo de buscar sabiduría, pedírselo al Señor, también una forma de adquirirlo es tener la humildad de pedir consejo. Sí. Pedir consejo, tener asesores, dar cuenta de nuestras cosas, tener a quien abrirle el corazón. Eso dice es sabio. La sabiduría que viene de lo alto cuando los discípulos actúan así, es porque están en un buen camino. En la multitud de consejos, en sabiduría, es justamente. Ahora, y el otro concepto en el verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese miedo, ese respeto con miedo, esa reverencia con miedo. Este miedo es un miedo que nos libera, no un miedo que nos empequeñece o nos encadena, no, es un miedo que nos invita a la prudencia. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos con respecto a esto. Cuando hay fobias, a veces esas son fobias provocadas por situaciones fuertes en algún momento de la vida, pero también a veces yo ocupo esa palabra fobia porque igual nos mantiene prudentes de no jugar con fuego. Sí. No creer que sabemos nadar y vamos a meternos al mar. Tantas cosas que uno puede conducir con más prudencia, un vehículo que, oiga, gente que ama la velocidad, finalmente terminan muchos de ellos muertos. En cada cosa extrema es bueno tener esto de el temor. ¿Y por qué a Dios? Porque Él nos equilibra, Él nos hace, nos pide, nos invita, nos da su Espíritu Santo, nos da sabiduría. Acuérdense que uno de los dones del Espíritu Santo es sabiduría, ciencia, discernimiento, sabiduría. Entonces la iglesia debe tener todos los dones, los hijos de Dios deben tener, así como Cristo debemos llegar a ser, todos los dones. Ser como Cristo era, así. Así que en esta parte que estamos viendo de la sabiduría, ¿cómo yo sé que soy temeroso al Señor? Porque yo aborrezco el mal, me huyo del mal. ¿Y qué mal? ¿Cuál es el mal? Y sigue la sabiduría hablando, explicándose a sí misma. Naturalmente, como hablábamos,
podemos creer que lo que ha sucedido en nuestra actualidad con esta niña Ámbar, lo que hizo este padrastro. La noticia actual, claro. ¿Verdad? Todo lo calificamos como algo malvado, perverso. Pero vamos a ver aquí que el mal, aborrecer el mal, va... Todo, yo pienso que pensamos de igual en esa forma. Pero vamos a ver cómo Dios piensa. Por eso, al conocer la palabra, conocemos el pensamiento, el sentir del Señor y Dios, sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Y vamos a encontrarnos que a veces no aborrecemos tanto el mal, porque cosas que habla aquí su palabra, a veces están en nuestra vida. Sí, hay muchos maestros, muchos pensadores que tienen sus propios conceptos de qué está mal y qué está bien. Socialmente, por ejemplo, el caso que Ana comenta de esta situación de esta niña que fue asesinada tan trágicamente, y el hombre que fue liberado, la sociedad está condenando al gobierno, está condenando a la jueza que liberó a este hombre, está condenando al hombre mismo. Toda la institución está siendo en este momento condenada porque hizo todas las cosas mal, entre comillas. Pero cuando hablamos de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que todo lo que la sociedad comenta, que es lo que está mal, son consecuencias de una causa. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, a evitar estas consecuencias y descubrir las causas primeras que provocan todo este desastre después. Así que, claro, podemos pagar con cárcel, el tema de la publicidad, en fin, hay muchas cosas que uno puede quizás castigar el mal que se ve. Pero hay un mal peor que el que se ve, que es el que causó ese mal. Y esa causa es la que estamos aprendiendo a entender para que nosotros veamos nuestra familia, veamos el lugar donde estamos y nos miremos primeramente a nosotros mismos. ¿Cuáles son ese mal que está diciendo aquí, que aborrece al Señor? Y aquí hay una lista muy interesante. La soberbia. Comienza inmediatamente hablando. ¿Cuál es punto y coma, dice acá el verso 13? La soberbia, la arrogancia, el mal camino. La boca perversa aborrezco. ¿Quién puede decir yo soy soberbio o yo soy arrogante? Ya lo habíamos analizado en los capítulos anteriores, que una de las formas de saber y descubrirnos a nosotros mismos cuando somos soberbios, arrogantes, es cuando somos corregidos. Y lo difícil que es aceptar corrección o ser disciplinado. El método de Dios como Padre muchas veces nos disciplina como hijos, hablando solo a los hijos, porque los que no son hijos de Dios no entienden esto y siempre van a ver a un Dios injusto, a un Dios déspota. ¿Cuántos hijos de Dios han tenido que pasar por la purificación de la enfermedad? Apagarlo, sacarlo de su trabajo, de su familia, colocarlo en una camilla, en un hospital, para valorizar la vida. Y ahí, en ese lugar de sufrimiento, casi arrastrado hacia la muerte, viene la meditación y viene el arrepentimiento y vienen los recuerdos. ¿Saben? Nosotros hemos aprendido mucho, visitamos un hogar de ancianos y la gran mayoría de esos ancianos se equivocaron en la vida, fueron abandonados, están prácticamente viviendo sus últimos momentos y nosotros les compartimos del Señor y también los escuchamos. Y en sus ojos, en sus enfermedades, hay humildad, en lo último de la vida. Una actitud que debía haber tenido siempre desde joven, pero allá al final de su vida entendieron que todo lo que trabajaron, que todo lo que invirtieron, todo lo que gastaron, ahora no tienen nada y tienen que compartir el resto de su vida que les queda en una especie de cárcel, de internado de ancianos. Por ser soberbios, por ser arrogantes, por no ser humildes, por no pedir consejo, por haber buscado el mal camino, haber buscado las cosas fáciles, las cosas que son con astucia en la vida y no haber valorizado la sabiduría. Por eso es tan importante cómo nosotros queremos terminar nuestros días y cómo la oportunidad que tenemos ahora nosotros de continuar en la vida. Dice, la boca perversa aborrezco. ¿Cuánta gente que es hija de Dios tiene una boca sucia? Y no solamente al hablar groserías, sino también cómo habla de su prójimo. Y que Dios nos ayude ahí, porque de verdad que ocupamos nuestra boca, como decía el libro de Santiago, no solo para hablar bendición, también hablamos maldición. ¿Y qué es la palabra maldición? Si bien muchos dicen que bendecir es bien decir,
Entonces el maldecir es maldecir de otros, hablar mal de otros. Y oiga, qué terrible, es tan fácil caer en eso. Es tan fácil caer en eso. Cada vez que encendemos la televisión vemos todos los canales, los matinales hablando, criticando, juzgándose mutuamente. Nosotros tenemos que luchar para que eso no pase con nosotros. Hay tantas familias que se han convertido en matinales, iglesias, consejos, lugares donde uno escucha siempre hablando mal del otro. Así que aquí dice la boca perversa aborrezco. ¿Hay perversión en eso? No, si está hablando mucho, pastor, si no es tan perverso, si estoy hablando bien. Hay que analizarlo, porque a veces uno tiende a justificar sus argumentos de esa manera. El verso 14 dice, ¿cómo está conmigo? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. La sabiduría, y vuelvo a recalcar el término de abajo, consejo. No deje de pedir consejo, no deje de buscar consejería. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. En estos dos versos hay algunas teologías como el calvinismo, el determinismo, la soberanía de Dios, que lo ocupan como argumento para hablar de que Dios pone los gobiernos, como dice la Escritura, Dios pone a los gobiernos. Y muchos respetan la autoridad a un nivel, aunque hagan lo incorrecto. Pero ¿saben? Lo interesante de analizar bien estos versos en el contexto que está hablando, que muchos gobiernos, muchos reyes, no están usando la sabiduría de Dios, sino solo su propia búsqueda personal de poder, de ambición, lejos de la sabiduría de Dios. Y esto es algo que está argumentado a través de la historia. Hombres que fueron puestos en el poder, que no actuaron como dice aquí. Por mí reinan los reyes. ¿Usted conoce algún rey que haya gobernado con sabiduría? ¿Algún príncipe que haya determinado justicia? Los príncipes que dominan y todos los gobernadores que juzgan la tierra. ¿Has visto algún gobernador que sea guiado por la sabiduría que estamos aprendiendo? Tenga un puesto gubernamental social, estatal, tenga un puesto en una iglesia, tenga un puesto en una junta de vecinos, tenga un puesto en el trabajo, tenga una posición en el centro de apoderados o en el colegio, en cualquier ambiente donde nosotros estemos en un lugar de liderazgo, de poder, de reinado, actuemos con esta justicia, porque muchas personas que han sido puestas en esos lugares no lo han hecho. Y eso sería una de las mejores formas de entender esta parte. El siguiente versículo es algo que siempre nosotros lo ocupamos para hablar de la oración. Y aquí nos damos cuenta que no está hablando de la oración, entendiendo todo el contexto. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y tiene que ver con la edad en que uno busca la sabiduría. Los niños tienen que ser enseñados en sabiduría, los jóvenes, los adolescentes, toda la edad. Cuando vemos a Cristo allá en Lucas, dice que el niño cuando se arrancó no se arrancó, sino que se quedó en Jerusalén, ¿verdad? En la fiesta que tenían que ir constante ellos a peregrinar, y él se quedó y él hablaba con los doctores, hablaba con los intelectuales, hablaba con los pastores de ese minuto, con los rabinos, y le preguntaban a él ¿de dónde? Y estaban admirados de la sabiduría, cómo él respondía a las preguntas que le hacían. Y termina ese capítulo diciendo, y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Por eso tenemos que no dejar de enseñar a los niños la Escritura, la sabiduría de la vida a los niños. Un niño que está bien enseñado junto a los padres, ojalá que sean buenos los padres, que cambien sus actitudes en estos aspectos de que estén preocupados de enseñar sabiduría, porque dice que la sabiduría ama a los que temprano la buscan. Es decir, la sabiduría ama a los niños. Ahora tenemos que hacer el trabajo que los niños amen ser sabios en la vida. Y es difícil con tanta tecnología, con tanta información, con tantas cosas que ellos están siendo constantemente influenciados. Así que es trabajo de los padres, de los abuelos, de que estemos trabajando.
en esto. ¿Cómo enseñarle un poco de sabiduría práctica a los hijos, a los que son pequeñitos? Malamente a veces cometemos el error de que los niños, los más pequeños, no nos ayudan mucho en los quehaceres diarios. A veces no dejamos ni que hagan ni su cama, que ordenen. Entonces no le establecemos horario a la hora de levantarse. Todas esas cosas son sabios de enseñárselo, hermano, a los jóvenes, que ellos aprendan que si no son estructurados de alguna forma, es verdad, este año ha sido muy irregular en todo lo que ellos han tenido que hacer, pero a veces todo esto se vuelve en un grave desorden y en vez de haber aprovechado el tiempo, se vuelve en algo que se consumió y no se aprendió nada. Entonces, cuidado, hermano, enséñenle la sabiduría de comer a sus hijos a las horas, qué cosas le aportan a su vida, qué cosa les puede ayudar en la casa, en las redes sociales, que las cosas no lo dominen. Si no, vamos a terminar dejando en un mundo que ya es malo, pero también nuestros hijos que no son un buen aporte para el mundo. Entonces, cuidemos, hermano, y enseñémosles sabiduría. Si les damos a ellos una mesada, ¿cómo distribuyen eso? ¿Son organizados? Compran puras cosas que no son beneficiosas. Entonces, comencemos a enseñarles sabiduría desde pequeño. No esperemos que llegue grande y el niño se puso a trabajar, resulta que es un desordenado si nunca les enseñamos. O con el tiempo, o que llega tarde a los trabajos, si nunca le establecimos horario. Entonces, todas esas cosas a la larga tienen consecuencias y empiezan de pequeñito. Así es. Empieza de pequeñito, entonces entreguémosle a ellos nuestras experiencias, buenas y malas, para que ellos aprendan sabiduría del Señor. Maravilloso que el niño, ¿cierto?, haga su cama, o sea, es maravilloso que el niño pueda leer algún versículo. A veces andan en Facebook y en muchos lugares donde los niños hacen oración, donde pueden cantar, donde leen la escritura, pueden exhortar, y son como prodigios esos niños. Pero a veces esos mismos niños no saben hacer su cama, no ayudan a la mamá a lavar una taza, no levantan la mesa, y uno empieza a ver que las cosas hogareñas, que toda la vida vamos a estar en una casa, toda la vida vamos a comer, dormir, el aseo de un baño, el cómo tratar al prójimo, porque cómo trata a su hermano, cómo trata a sus padres, es a sus animalitos, justamente. Es tanta la sabiduría que podemos compartir en tantas áreas, como leía al principio. Así que a trabajar en eso, porque dice: yo amo, dice la sabiduría, a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Así que gloria al Señor. Para terminar el último párrafo por lo menos de esta sección, dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y me rédito. ¿Cómo dice usted que rédito significaba? Es el verso 19, claro. Rédito, dice, rédito. Lo que tengo para ofrecer, y en otra versión dice: mis dones son mejores que el oro. Es rédito, ¿cierto? Mis dones mejor que la plata escogida, los dones que da la sabiduría. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amado, riquezas y honra están con la sabiduría. Y esto no solo tiene que ver cuando hablamos de riqueza con cosas monetarias, con cosas, casas, autos, porque sí están, a los que administran bien van a tener su casa, sus cosas materiales, sí, los que administran bien, los que son sabios para administrar. Pero también está hablando de la honra. Nosotros, discípulos del Señor, somos llamados a ser sabios y a ser respetados para recibir esa honra. Y esa honra hace que podamos ser personas dignas de ser buscadas para dar consejos, para ser luz, para mentorear, para ayudar, para aconsejar. Por eso debemos amar la sabiduría. Y créanme, cuando usted es una persona sabia, lo van a buscar. Y aquí cabe la pregunta: ¿cuánta gente se acerca a nosotros para pedirnos consejos? ¿Cuánta gente confía en nosotros? ¿Somos personas fiables? ¿Tenemos una palabra en diferentes áreas de la vida de un consejo sabio? De la escritura, de la vida diaria, del trabajo, de administración. Podemos, como iglesia, como discípulos del Señor, tener esa palabra de vida para otro.
Sí, deberías decirte, sí, yo soy el que le puedo servir al Señor. Pero ojo que el Señor siempre va a servirse Él de nosotros. Nosotros estemos siempre listos y dispuestos para que Él nos pueda usar. Preparémonos. En algún momento el Señor va a tomar todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido, las experiencias, y Él la va a usar en muchas vidas. Y muchas vidas van a ser bendecidas, van a ser honradas y van a glorificar a Dios por causa suya, por causa de nosotros. Por eso busquemos la sabiduría. Ahí está escrito. Dice ahí que con ella hay frutos. Con ella hay frutos. Bendito el Señor. Amén. Ahora desde el verso 22 seguimos hablando de esta personificación. De la sabiduría. Y vamos a ver cómo, desde cuándo que existe esta sabiduría. ¿Desde cuándo? ¿Quién la hizo? ¿De dónde salió? La eternidad de la sabiduría. Exactamente. El verso 22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. El verso 22 dice, en otra versión: Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Mire qué espectacular, porque aquí hay como un velo que nosotros no logramos entender a toda la capacidad, que dice que Él desde antes de sus obras, desde lo más antiguo, antes de sus obras. Ay, Señor. ¿Qué obras? Y aquí comienza a desglosar un poco de las obras del Señor. Y en otra versión dice: Él me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Dios hizo la sabiduría. El verso 23 dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. En otra versión, NTV, dice: fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nótese que aquí comienza a hablar de estas obras y antes de la tierra, y es un punto aparte. A nosotros nos está, por eso le decía, no entendemos quizás todo, cómo comenzó todo, cómo se fue la creación de los planetas, de los sistemas solares. Antes de todo eso dice que la sabiduría estaba con Él. Y para mí la sabiduría es esencia de Dios mismo, ayudándolo, como es de Él, como obra creativa. Yo también se lo atribuyo Jehová me poseía. Exactamente, se lo atribuyo a la persona del Espíritu Santo, esta sabiduría. Verso 24 dice: nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar. Qué increíble, porque nosotros, a grosso modo, ahí lo relata en el libro de Génesis, que por la palabra del Señor fueron hechas las cosas. Pero si a mí me hubiera tocado, yo analizándome, si hubiera tocado hacer algo, si de repente algo vivo, algo que genere, yo lo puedo hacer y después me doy cuenta, no, pero me faltó haber pensado en... Y yo veo ahí un poco actuando al poder, obviamente, del Espíritu Santo, la sabiduría que le dio al mar esa salinidad, que le dio la capacidad de sostener tierra, de que habitaran en ella muchas especies, los corales, los ecosistemas que hay. Exactamente. Entonces vemos que todo está perfecto, nuestra vida, nuestras células, los huesos, el sistema de la vida, donde Dios tiene sostenida la tierra. ¿Por qué se sostiene la tierra? Y dijo la palabra, ¿cierto? Y fue hecho esto, aquello. Y pero cuando llega el hombre, es maravilloso, porque cada cosa, cada reino, vegetal, animal, pero cuando llega el hombre, Ana, algo que también me asombra,
Y por eso es tan importante, cuál es una de las razones por qué es precioso este capítulo. Porque la sabiduría habitaba en Dios, por Dios y para Dios. Y no fuera de Él. Ana dice que era el Espíritu Santo obrando, haciendo las cosas. Imagínense, ocupemos un poquito la imaginación en cuanto cuando tomó polvo de la tierra, ¿cierto? E hizo al hombre. Y eso es todo lo que comenta la Biblia, nada más. Pero cuando tú ves al hombre, el hombre tiene piel, y la piel tiene toda una razón de ser. Debajo de la piel están los músculos, y los músculos tienen toda una actividad, una razón de ser, un propósito. Después vienen los huesos, los cartílagos, los nervios que pueden mover cada cosa, porque el cerebro manda una señal, y uno comienza a bucear en esta profundidad de cómo es el hombre. Igual si pudiésemos bucear en la profundidad del mar, tantos colores como tú comentabas, tantas especies, tantas cosas que hay. Y uno comienza a investigar un poco, uno solo, por la palabra del Señor hizo. Y la sabiduría se preocupa de los detalles. Dijo, sistema digestivo, estómago, páncreas, hígado, riñones, corazón, pulmones, el cerebro, que todavía los hombres no pueden descubrir los misterios del cerebro. Entonces vemos que la sabiduría es algo magistral y maravilloso. Maravilloso. Si Dios la hizo es porque es parte de Él mismo. Por eso cuando aquí hablaba de sus características, que es verdad, sus caminos rectos, que abomina lo malo, entonces es porque es de Dios mismo. Y esta sabiduría Dios quiere que aprendamos, y dice que ella clama, da voces, quiere ser escuchada, quiere que nosotros la guardemos, la atesoramos, aprendamos de ella. De hecho, para cumplir con el eterno propósito de Dios, que es, Dios quiere una familia con muchos hijos semejantes a Jesús. Y para ser como Jesús, tenemos que tener esta sabiduría. De hecho, cuando dice, volviendo al tema que tú tocabas de Génesis de la creación, cuando hizo al hombre, Él decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto no tiene nada que ver con manos, pies o digamos formas, sino tiene que ver con la capacidad creativa que tiene Dios, que es la sabiduría. Por eso cuando usted y yo entendemos esto, nos damos cuenta que Dios mismo habita en nosotros, y somos creadores. Si Él fue un creador maravilloso, cuando uno ve la ciudad, ve todo lo que el hombre ha sido capaz de crear, de formar, de hacer, ha hecho cosas malas, pero si miramos el lado bueno de todas las cosas buenas que ha hecho el hombre, todos los descubrimientos, toda la ciencia que hay, es algo maravilloso. Por eso, Iglesia del Señor, discípulos de Cristo, usted es creativo, usted es especial, usted tiene la imagen del Señor. No deje que nadie lo menoscabe. Usted está hecho con un propósito, hay algo que usted puede hacer, solamente usted, y hacerlo bien. Y quédese y hágalo. Desarrolle los talentos y los dones que el Señor le ha dado, las fortalezas que el Señor les ha entregado. ¿Por qué? Porque hay sabiduría para hacerlo. Y esa sabiduría está puesta por Dios. Exactamente. Por Dios, qué maravilloso. Amén. Sigamos adelante. Verso 29 dice, cuando ponía al mar su estatuto, cuando le dijo, hasta aquí llegarás, y de aquí no pasarás, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Si esto es parte de Dios, claro que se iba a regocijar con todo lo que veía que estaba haciendo todo perfecto. Cuando la palabra del Señor nos dice que cuando Él formaba, creaba, y decía, y vio Dios que era bueno. Somos buenos. No porque no somos buenos porque como hombres, sino que lo que Dios hizo. Por eso nosotros los discípulos del Señor deberíamos amar y cuidar nuestra, entre paréntesis, humanidad. Creación de Dios somos, y lo que Dios creó, cada animal, cada planta, cada flor, deberíamos ser los que menos contaminamos, deberíamos ser la gente más saludable de la tierra, deberíamos amarnos unos a otros como amamos a Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando este versículo 31, que también lo encuentro genial, mi regocijo, dice la sabiduría, mi gozo, es en la parte habitable de su tierra, donde viven la tierra toda, ¿cierto? La tierra donde estamos nosotros, donde vivimos animales,
aves, hombres, ¿verdad? Dice, pero dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres, la creación de Dios, la sabiduría quiere estar. Por eso cuando comenzamos este capítulo que clamaba porque ella quería estar, y aquí comienza a dar todo este argumento que has leído, ¿por qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué quiere estar la sabiduría? ¿Sabe que estos pasajes a nosotros, a mí en lo particular, y que Dios pueda despertar, el Espíritu Santo pueda despertar a veces lo dormido que está, nuestros sentidos, de que dice que toda la creación habla de la grandeza, de la hermosura, de lo maravilloso de la creación de Dios, todo lo expresa. Y nosotros a veces pasamos, vemos las hojas verdes, pero no somos capaces de admirarlas, los tonos de las flores, cada cosa con su aroma. Si vemos cada detalle, hermano, está hecho perfecto y todo debería inspirarnos a adorarle, a los animalitos. Yo me sorprendo tanto, tengo esas dos bichitas que no hablan, pero yo los entiendo todo lo que ella dice, cuando lloran, cuando quieren algo. Entonces yo me maravillo de cómo Dios ha hecho las cosas, ¿verdad? Y eso debe llevarnos en una profunda adoración y admiración. Admiración a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Amén. Amén. Seguimos adelante, el verso 32. Ahí, dos porciones bíblicas vamos a leer rápido, leerlas solamente para que usted las anote ahí en su casa. El capítulo 38 de Proverbios. Voy a leer algunos versos, pero usted termina de leerlo en su casa. Dice ahí, en toda la situación que estaba viviendo Job, él habla, discuten los amigos y todo, pero llega un momento dado en que Dios habla desde un torbellino y dice Dios estas palabras: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué base descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Eso fue cuando le puse como vestido las nubes y como faja la niebla, cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas, cuando le dije, no puedes rebasar este punto, hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe estar? Hasta aquí quiero leer la mitad, nomás todavía faltan muchos otros versículos de cómo él, Dios Todopoderoso, comienza a hablar y habla la sabiduría a través de él. El otro texto que les quiero compartir está allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, versos 33 al 36. Estoy leyendo la palabra de Dios para todo. Esta versión dice ahí: cuán grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo, y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Amén. Por Él y para Él son todas las cosas. Hemos visto entonces en este capítulo 8 al principio que la sabiduría quiere ser escuchada. En los próximos versículos habla de las características que son buenas para nuestra vida, terminando con riquezas y honras que ella da a aquellos que la buscan, que la aman. Desde cuando que está la eternidad fue hecha por Dios, y ella dice que fue como una ayudadora de todo lo que Dios hizo, por eso es parte de Dios mismo. Y ahora desde el verso 32 vamos a ver qué pasa a las personas que, a pesar de toda esta argumentación, no presta oído, no ama, no quiere, no le sirve, dice no,
no me parece que no es muy provechosa para mí. Por eso cuando comienza aquí a leer ella, hay una palabra que dice oídme. Es la misma palabra que traduce en hebreo la palabra shema, que dice atentos, atención, atento, atentamente atento. Es como que remacha esta palabra. Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es, a pesar de todo lo que está a tu alrededor. Y aquí dice lo mismo. Ahora, después de todo esto, como decías tú, oíd. Oh, exactamente. De una manera, no escuchar así superficial. No, muchas veces oímos, pero no escuchamos. Claro. Dice, ahora pues, hijo, oídme. Atentos, atentos. Bienaventurados y felices, dice, los que guardan mis caminos. Hablando de estos caminos de la sabiduría que son rectos. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurados, una vez más, o felices. El hombre que me escucha, segunda vez, que le presta atención, que está atento a sus oídos, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea, tiene que estar permanentemente ahí, buscando, vigilante. Dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. En esta otra versión dice, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es la muerte. Uy, que no hay términos medios. No. O la buscamos, la atesoramos, es parte de nuestra vida y vamos a ver que viene en nuestro camino, bienestar. O simplemente nos acercamos cada vez más a la muerte, a la inseguridad, a ser torpes en nuestra forma de conducirnos al no recibir este consejo. Dice, amar la muerte. Yo pienso que ninguno de nosotros ama la muerte. No quiere, porque puede significar la muerte en sentido amplio, no solo de la vida, sino también de una economía, de relaciones humanas. Entonces es muy amplio, hermano, de vivir una vida en pobreza espiritual, mental también y natural. Entonces amemos este consejo de la palabra del Señor que nos está llamando a abrirle las puertas. Dice, yo estoy aquí a las puertas. Entonces abramos esta puerta, busquémosla, dejemos que entre, atesorémosla, hagámonos amigos, llamémosla hermana, pidámosles al Señor que Él dice que la dará abundantemente. Entonces busquemos de esta sabiduría y nuestra vida será prosperada en todos los aspectos. Y esto será también algo que podamos darle a nuestra descendencia. Siempre queremos el bien para ellos, pero el bien viene de aquí, de su palabra, proviene de Dios. No solamente el bien que nosotros naturalmente deseamos, el bienestar es mucho más amplio. Que Dios pueda bendecir su vida. Amén. Bueno, es tanto que hablar, tanto que decir esta hermosa palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por un miércoles, la iglesia en la palabra. Gracias. Perseveramos en la oración, en la palabra, en la comunión unos con otros, sí, Señor. Y queremos, Dios de la vida, darte gracias por permitirnos una oportunidad más. Y te pedimos la bendición, Señor, de recibir, Señor, en el nombre de Jesús, esta sabiduría que habita con Dios, que también habita en cada casa, cada corazón, en cada familia. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Bueno, que Dios les bendiga. Nos veremos la próxima. Así es. Bendiciones para ustedes, su familia, su casa, todos. Amén. El Señor los llene de sabiduría. Así sea.